Bueno, buenos días. En este vídeo de hoy vamos a ver cómo vamos a empezar un poco lo que es el tema de formulación inorgánica. Vamos a empezar primero con unos conceptos básicos sobre qué es la formulación, en qué consiste, en qué se basa y unas reglas muy básicas con unos conceptos muy fáciles de comprender. Bueno, en primer lugar, la formulación inorgánica la entendemos como el procedimiento que hay o las normas, las reglas que hay, la serie de reglas cuya finalidad siempre es poner nombre a unos compuestos químicos. Todos los compuestos químicos que existen en la naturaleza, en las diferentes sustancias, asignarles un nombre. Y ese nombre está basado en unas fórmulas que se le ha asignado también dependiendo de su estructura. La estructura interna que tenga, la estructura atómica, bueno, pues va a determinar la fórmula de un compuesto. Y esa fórmula se va a ver reflejada en forma de nombre, en un nombre que utilizaremos para referirnos a ella. Bueno, la formulación utiliza un concepto que es el concepto de número de oxidación, que el número de oxidación es como su nombre indica, ¿no? Un numerito que nos indica cuántos electrones están implicados en un determinado enlace químico. Recuerdo que teníamos tres tipos de enlace covalente, iónico y metálico. En particular, si me centro en los covalentes iónicos, que son aquellos en los que los electrones, en este caso compartidos o ganados o perdidos, dependiendo del tipo de enlace, son electrones que se comparten o se ceden o se aceptan entre dos átomos, ¿vale? Entre dos átomos, bueno, pues nosotros vamos a utilizar ese concepto de número de oxidación para relacionar esa cantidad, ¿no? El número de oxidación puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo de si los gana o los pierde, etcétera, ¿vale? Estos números de oxidación ya están determinados para cada uno de los elementos. En particular, tenemos aquí una tabla con los números de oxidación de los elementos metálicos, en este caso de los metales. Los metales van a ser aquellos elementos que tienen única y exclusivamente números de oxidación positivos, ¿vale? Veis aquí todos los números de oxidación de cada uno de los elementos metálicos, que veis que todos son positivos, mientras que los no metales, que lo tenemos en esa otra tabla de aquí, cada elemento no metálico va a tener un número de oxidación negativo. En este caso, por ejemplo, el flúor tiene -1, es el único que tiene, pero hay otros como por ejemplo el cloro, bromo y yodo, que tiene el -1 negativo, pero aparte tiene varios positivos. En este caso, +1, +3, +5 y +7. Estos datos van a ser muy importantes a la hora de hacer las fórmulas químicas y de establecer los nombres, porque hay una serie de normas que tienen que cumplirse para cada fórmula que vamos a ir viendo ahora a continuación. Bueno, en particular las fórmulas es la forma que nosotros tenemos de expresar una sustancia, ¿vale? Es una forma que nos va a indicar la cantidad de átomos de cada elemento que forma parte en dicha sustancia. Ojo, realmente no sería muy precisa esta definición porque realmente no nos indica cuántos átomos de cada elemento hay, sino que nos indican las proporciones que hay entre ellos. Si yo tengo, por ejemplo, un trozo de un óxido de hierro, como podría ser este, eso no significa que un trozo como tal tenga solamente 3 átomos de oxígeno, ¿vale? Que es lo que se ve reflejado en esta fórmula, y 2 átomos de hierro, sino que esto significa que por cada 2 átomos de hierro que yo tenga, voy a tener 3 átomos de oxígeno. Al fin y al cabo, las fórmulas nos indican eso, la proporción que hay entre un tipo de elemento, entre un elemento y otro, ¿vale? Entre un tipo de átomos y otro tipo de átomos diferentes. En el caso del metano, que sería esta sustancia de aquí, ¿vale? Estos nombres ya iré viendo en los siguientes vídeos cómo se sacan estos nombres, ¿vale? Pero el metano, que sería esta sustancia de aquí, bueno, pues nos viene a decir que por cada átomo de carbono tenemos 4 átomos de hidrógeno. Entonces, al fin y al cabo, las fórmulas químicas es una forma muy fácil y muy rápida de saber a qué sustancia nos estamos viendo. El ejemplo que os digo de aquí, ¿no? Este dice que es un óxido de hierro. Este en particular se llama el trióxido de dihierro. Si cada vez que tengo que referirme a esa sustancia tengo que escribir todo su nombre, bueno, pues la verdad sería un poco engorroso. Muchas veces la fórmula química se utiliza para, de forma rápida, referirnos a esa sustancia en particular, ¿vale? Bien, una cosa que tienen en particular las fórmulas químicas y que siempre tienen que cumplir es que el equilibrio de cargas, ¿vale?, debe verificarse siempre, ¿vale? Vamos a ver a qué me refiero con equilibrio de carga. Bueno, las fórmulas químicas siempre las vamos a escribir de izquierda a derecha, es decir,
En el caso de lo que sería este de aquí, por ejemplo, vamos a empezar con este de aquí. Na2O sería sodio y tendríamos oxígeno. Lo empezamos a escribir de izquierda a derecha, igual que nosotros estamos acostumbrados a escribir siempre. Con izquierda a derecha me refiero a que cada elemento que nosotros veamos en una fórmula química va a tener asociado un número de oxidación, tal y como hemos visto antes. Bueno, al ponerlo de izquierda a derecha, siempre vamos a asegurarnos de que los elementos que están situados a la izquierda, más a la izquierda, los primeros que hemos escrito, sean los positivos, mientras que a la derecha tendremos aquellos con número de oxidación negativo. Si miramos las tablas que hemos visto antes y buscamos cada uno de estos elementos, vamos a utilizar esta tabla para ver eso, para ver qué número de oxidación tiene cada uno. En el caso del sodio, por ejemplo, el sodio está situado aquí arriba, tiene un número de oxidación de +1. Entonces yo el número de oxidación se lo voy a colocar aquí arriba, para que nosotros sepamos que cada átomo de sodio tiene un número de oxidación +1. Realmente, ¿qué implicación tiene esto? Bueno, pues que si nos acudimos al tipo de enlace que forma este compuesto, que este es un compuesto iónico, porque el sodio es un metal, con en este caso el número de oxidación +1, y el oxígeno es un no metal, ¿vale? Que en este caso si lo buscamos puede tener -1 o -2, ¿vale? Yo ya de antemano sé que es -2, pero bueno, ya veremos cómo saber cuál es cada uno. Bueno, en particular, repito, este compuesto es un compuesto iónico. Entonces este +1 significa de que el sodio pierde un electrón para dárselo al oxígeno. Y el oxígeno tiene un número de oxidación -2 porque gana 2 electrones. ¿Qué queremos decir con que se cumpla el equilibrio de carga? Bueno, pues que al final cuando comprobemos las cargas de cada uno en función del número de átomos que hay, al final se tiene que cumplir la neutralidad. Si yo dibujara lo que sería esta sustancia, tendríamos un átomo de sodio por aquí, otro átomo de sodio por aquí y un átomo de oxígeno, ¿vale? Bien, realmente esta no sería la estructura como tal. Recuerdo que este es un compuesto iónico. Realmente su estructura es en forma cristalina, es decir, los átomos, los iones, mejor dicho, repartidos en una red cristalina. Pero bueno, a modo de ejemplo nos vale esto de aquí. Bueno, si cada átomo de sodio tiene +1 y el de oxígeno tiene -2, al final cuando sumamos todas las cargas nos sale 0. Es decir, serían +1 y -2 sería igual a 0. Con esto nos referimos al equilibrio de carga. Una forma rápida y sencilla de hacerlo sería multiplicar cada número por su índice y al final calcular la carga total. +1 por 2 sería +2, -2 por 1 sería -2, +2 menos 2, 0. ¿Vale? Podemos hacer lo mismo con este de aquí. Sería BH3. Bueno, el boro lo buscamos, es un metal y tiene +3. Y ahora el hidrógeno es un no metal, tiene -1 o +1. En este caso nos vamos a quedar con el negativo. Recuerdo que el positivo es el que está a la izquierda y el negativo el que está a la derecha. Bueno, en particular el hidrógeno tiene -1 y comprobamos que se cumple, ¿no? No hace falta incluso que lo dibujemos, directamente hacemos la operación. +3. Y ahora -1 por 3 sale -3. Y el resultado final sale 0. Se cumple otra vez el equilibrio de carga, ¿vale? Bien, hay más problemas cuando cada elemento tiene más de un número de oxidación, porque tendríamos que elegir aquellos que al final consigan cumplirse el equilibrio de carga. Todos los compuestos, ¿vale? Con algunas excepciones que nosotros no vamos a ver, pero todos los compuestos y todas las fórmulas están diseñadas para que únicamente permitan una combinación de número de oxidación. Es decir, que si el platino, por ejemplo, tiene, en este caso, platino está aquí, tiene +2 y +4, y el oxígeno, en nuestro caso, tiene -1 y -2, solamente debería haber una combinación posible. Vaya a ver que en casos como este que os he puesto aquí, hay más de una combinación posible.
Pero al final, después cuando obtengamos los nombres, ¿vale? Cuando a partir de esta fórmula obtengamos un nombre, el nombre de este compuesto, vais a ver que realmente el procedimiento es el mismo, teniendo en cuenta uno u teniendo en cuenta otro. Bueno, en particular el platino, ¿vale? Si tenemos en cuenta su número de oxidación, por ejemplo, más 4, vamos a considerar el más 4. En el caso del oxígeno debería ser menos 2, para que se cumpla. Si fuera, por ejemplo, con más 4, tendríamos más 4. Y ahora menos 2 por 2 sería menos 4. Y al final obtendríamos 0, ¿vale? Este compuesto, teniendo en cuenta que el número de oxidación sea 4 del platino, tendrá un nombre determinado. Pero es que hay otra posible combinación, porque es un compuesto diferente. Ojo, recuerdo que es lo que he comentado antes, las fórmulas, salvo con unas excepciones, como esta de aquí, van a tener una sola combinación, como esta de aquí. Pero en este caso vais a ver que realmente puede existir otra combinación. Si yo eligiera, por ejemplo, el más 2, perdón, y me quedara con el menos 1, esta sería la otra combinación que hay. Sería más 2 y menos 2, y obtengo 0. Se vuelve a cumplir. Serían dos posibilidades para el mismo compuesto, ¿vale? Bien, la opción que no sería correcta sería aquella en la que combináramos, por ejemplo, el más 4 con el menos 1. Porque si tuviéramos más 4 y menos 1 por 2 nos sale menos 2, al final tenemos un desajuste de menos 2. Entonces esta posibilidad no sería correcta, ¿vale? Bueno, esto lo iremos viendo a medida que vayamos los diferentes tipos de compuestos que existen, veremos cómo obtener estos números de oxidación, cómo calcularlo de una forma fácil. Porque al fin y al cabo, recuerdo que el objetivo de todo esto, el objetivo de la formulación, es siempre el mismo, es poner nombre y asignar fórmulas. Entonces, hemos visto lo más básico de las fórmulas, ¿vale? Cómo se escriben, que representan el número de átomos de cada uno de los elementos y que cumplen ese equilibrio de carga. ¿Qué tendríamos que ver ahora? Bueno, pues una vez hemos visto las fórmulas, ahora veníamos a ver los tipos de nombre que nos vamos a encontrar. Y esos tipos de nombre los vamos a ver con un concepto que es el concepto de nomenclatura, ¿vale? La nomenclatura no son más que métodos para nombrar sustancias químicas. Son los métodos que tenemos para generar un nombre, de un compuesto. Y tiene que generar siempre nombres que nosotros vamos a llamar nombres unívocos. Con unívocos me refiero a que se refiera a una única sustancia. Es verdad que el ejemplo anterior del PtO2, ¿vale? El dióxido de platino, bueno, tiene diferentes números de oxidación y puede generar diferentes nombres, entre comillas, ¿vale? Pero al final la sustancia vamos a ver que va a ser la misma. Y también tienen que ser nombres sencillos, es decir, nombres que no revistan mucha complejidad, porque al final el objetivo de la nomenclatura únicamente es poder expresarnos, ¿vale? A la hora de expresarnos por escrito, hacer referencia a una sustancia. Si los nombres que se generan son excesivamente complejos, bueno, pues al final el lenguaje siempre intenta acudir a mayor sencillez posible, ¿vale? Bueno, las nomenclaturas que nosotros vamos a ver son estas tres de aquí. Cada tipo de compuesto que nosotros veamos va a utilizar preferentemente estas dos, tanto la sistemática como la stock. Mientras que la tradicional se conserva en algunos tipos de compuestos, bueno, porque son nombres muy sencillos y son nombres muy utilizados con, pues, mayoritariamente, es decir, por la mayoría de todos los científicos. Entonces, estos nombres, bueno, no lo vamos a olvidar, pero sobre todo me centraré en estos dos de aquí. En particular, la primera que vamos a ver es la que llamamos la nomenclatura sistemática, que es la que habitualmente vamos a llamar como la de los prefijos, porque la nomenclatura sistemática se basa en utilizar unos prefijos para hacer referencia a estos subíndices o a estos números que tenemos en la fórmula. ¿Qué prefijos son esos? Bueno, pues son unos prefijos que vienen tabulados aquí. Son prefijos, ¿vale? Son lo que llaman los prefijos latinos. El prefijo di, que se refiere a 2, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. Podríamos continuar, octa, nona, etc. con 8 y 9.
pero en todos los ejemplos que vamos a ver nosotros nos vamos a limitar hasta el 7. Una particularidad y es que cuando no haya ningún número y queramos utilizar la nomenclatura sistemática, tendríamos que utilizar el prefijo mono, ¿vale? Veremos ejemplos que hay ellos. Mono es el prefijo que se utiliza cuando no hay ningún número, ¿eh? No solamente aquí, por ejemplo, no pondríamos mono, sino únicamente cuando no haya ningún número. ¿Cómo nombramos utilizando los prefijos? Bueno, pues es lo que vamos a ir viendo en cada uno de los tipos de compuestos que hay. Este es un compuesto que es un óxido, que es el próximo tipo que vamos a ver. Entonces la forma de nombrarlo sería trióxido de dihierro. Si fijáis, este tri se hace referencia a este 3 de aquí. Óxido, porque estamos hablando de oxígeno. De di, que es este 2 de aquí. Hierro. Empezamos a nombrar de derecha a izquierda, ¿vale? Empezamos de derecha a izquierda. Empezamos siempre por el negativo y vamos yendo hasta el que tiene número de oxidación positivo. Vamos a ver, ¿y cómo determinaríamos los números de oxidación? Es decir, lo que hemos visto antes. Bueno, el hierro, si lo vemos en la tabla, el hierro tiene más 2 y más 3. Mientras que el oxígeno ya lo hemos visto, que tiene menos 1 y menos 2. ¿Vale? Lo tenéis aquí. El oxígeno menos 1 y menos 2. Bueno, para determinar sus números de oxidación, lo mismo que hemos hecho antes. Tenemos que determinar que se cumpla la neutralidad de la carga. Si utilizamos, por ejemplo, el 2, sería 2 por 2, 4. ¿Vale? Habría que buscar algún número para multiplicar por 3 que nos dé 4. Que lo vamos a tener difícil, por no decir imposible. Si utilizáramos el más 2, 2 por 2, 4, menos 1 por 3 sale menos 3, es decir, que no nos va a salir 4, y menos 2 por 3 sale 6, menos 6, vamos, entonces no, tampoco. Entonces el 2 lo vamos a descartar, el 2 no es el número de oxidación en este ejemplo. El 3 parece que va a ser nuestro candidato, de tal forma que 3 por 2 sale 6, menos 1 por 3 sale menos 3, es decir, que este tampoco es. Pero menos 2 por 3 también sale 6. Bueno, menos 6 en este caso. Así de todas formas sería más 3 por 2 sería más 6. Menos 2 por 3 sería menos 6. Y al final se cumple la neutralidad de la carga. Estamos hablando entonces de que el trióxido de dihierro sería un compuesto en el que el oxígeno actúa con número de oxidación menos 2, mientras que el hierro actúa con número de oxidación más 3. ¿Vale? Esto sería utilizando la nomenclatura sistemática. Vuelvo a repetir, esto lo vamos a ver con cada uno de los ejemplos. Veremos que los óxidos, bueno, pues se nombra de esa forma con la nomenclatura sistemática, utilizando la palabra óxido. Con los hidruros utilizaremos otra nomenclatura, con las sales binarias otro tipo, etcétera, ¿vale? Pero al fin y al cabo el fundamento de la nomenclatura sistemática es el mismo para todos los compuestos, ¿vale? Utilizar estos prefijos para hacer referencia a los subíndices que tenemos justo debajo, ¿vale? Bueno, la nomenclatura de stock es la que nosotros, la siguiente, y es la que nosotros vamos a llamar comúnmente como la de los números romanos, porque se caracteriza por eso mismo, porque el número de oxidación es decir, la fórmula no se indica con prefijos, sino que haciendo referencia al número de oxidación positivo utilizando unos números romanos. Este ejemplo de aquí, ¿vale? Sería el cloruro de platino 4. Vamos a ver por qué este 4, ¿vale? Bueno, si nosotros vemos los números de oxidación de tanto el platino como el cloro, vamos a empezar primero con el platino. El platino, si lo buscamos en nuestra tabla, vemos que tiene, el platino está aquí, tiene más 2 y más 4. Más 2 y más 4. Mientras que el cloro, lo buscamos en la tabla, tiene menos 1 más 1 más 3 más 5 más 7. Como el cloro, el que está a la derecha, es el elemento que tiene el número de oxidación negativo, por lo tanto nos vamos a quedar con el menos 1, que es el suyo. Entonces ya este es el único que tiene. Realmente aquí no hay más posibilidades. ¿Cuál de los dos números tendríamos que elegir? Bueno, pues sería menos 1 por 4 menos 4. Para que al final se cumpla la neutralidad de la carga, tendríamos que utilizar el más 4. El más 2 no nos saldría neutro. Entonces descarto el más 2 y me quedo con el más 4. Y ahora, forma de nombrarlo. Bueno, pues empezamos a leer de derecha a izquierda. Ya no tenemos en cuenta los prefijos,
porque no estamos en lo de los prefijos, es decir, directamente voy a nombrar los nombres. Empezamos primero con el cloro, como está a la derecha se le pone la terminación uro, esto lo veremos con sales binarias. Cloruro de platino. Y ahora en números romanos indicamos el número de oxidación del elemento positivo, en este caso el platino, que tiene número de oxidación más 4, por lo tanto lo indicamos aquí con números romanos, 4. Volvemos a comprobar que se cumple la neutralidad de la carga, es decir, lo que hemos dicho antes. Sería 4 y aquí menos 1 menos 4 sale menos 4 igual a 0. ¿Vale? Entonces ya estaría comprobado lo que sería la neutralidad. Repito, esto lo vamos a dar en los siguientes vídeos. Vamos a ver por cada tipo de compuesto cómo formar este nombre de aquí. Porque realmente esta parte es relativamente sencilla. Esto es lo que vamos a tener que recordar. En el caso de que el cloro es cloruro, del oxígeno es óxido, etcétera. Ese tipo de palabras lo vamos a ver en diferentes tipos de compuestos. Y ya por último, y ya con esto termino, la tradicional. Son unos nombres que históricamente han tenido su importancia y se sigue utilizando. No son nombres que sigan unas determinadas reglas, algunos sí, otros no. Tienen unas reglas pero no son muy... Sí, algunas son un poco más complejas, otras son un poco que no se aplican a todos los compuestos, entonces en particular son nombres que vamos a tener que memorizar. En particular el nombre tradicional de este compuesto es el que nosotros llamamos como fosfano, ¿vale? Este es el nombre utilizado desde hoy, el nombre del fosfano, ¿vale? Antiguamente este compuesto era la fosfina, ¿vale? Pero es un nombre que ya han quedado en desuso, ¿vale? Y ya no está aceptado, sino que ya aceptamos únicamente el fosfano. Este compuesto, a pesar de llamarse fosfano por su nombre tradicional, también puede utilizar los nombres de la sistemática de la Stock. En este caso, utilizando la nomenclatura sistemática, podríamos decir que este es el trihidruro de fósforo. O utilizando la nomenclatura del Stock, podríamos decir que este es el hidruro de fósforo 3. Y 3 en números romanos. Todas estas reglas, como os digo, lo vamos a ver a partir del siguiente vídeo. Empezaremos ya viendo los tipos de compuestos y empezaremos ya con los óxidos, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, pues no dudéis en comentar y nada, que mucha suerte. Hasta luego.